Muy buenos días, ya es miércoles, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que el día de ayer se llevó a cabo un interesante evento precisamente ahí en el Lunario de la Ciudad de México. Este se tituló Upfront Featuring, con el cual, bueno, todos los artistas, empresarios y gente que se dedica a la industria precisamente del entretenimiento y sobre todo de la música, se reunieron para poder hacer más negocios y cerrar verdaderamente mejores cercos para poder seguir apoyando a la industria musical aquí en nuestro país. Ahí nos encontramos a varios cantantes. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijeron? ¡Chequen esto! La compañía disquera Sony Music tiró la casa por la ventana al organizar el evento Upfront, al cual se dieron cita grupos y cantantes para convivir, tales como Ari Boroboy, quien se solidarizó con Alex Sintek tras el escándalo en el que un joven británico lo acusa de acosarlo sexualmente. Es triste que haya gente, menores y mayores, jovencitos y viejitos, hay gente mala. Carlos Cuevas dejó en claro que el hijo de su hermana Aida Cuevas no es de Juan Gabriel. No, hombre, son vaciladas, todo es un engaño, son especulaciones. Aida iba embarazada de ese niño que dicen cuando conoció a Juan Gabriel. Leonel García y María José mandaron mensaje a las integrantes de Hash y a Lucero, quienes expresaron sentirse decepcionadas de los Grammy Latinos al no ser tomadas en cuenta para las nominaciones. Es doloroso. A veces se siente feo que no te nominen. He estado en la situación de que sacas un disco y pues no lo fumaron. De repente los Grammys es un grupo selecto de gente que vota por gente conocida. Guadalupe Pineda dijo que sí estaría dispuesta a cantar urbano y reggaetón con una sola condición. Si fuera una letra interesante para mí, el ritmo no me desagrada, el reggaetón tiene cosas lindas. Los integrantes de Cabá negaron que para poder cantar en los 90s Pop Tour, Ari Boroboy les haya pedido dinero. No es el momento, Cabá está muy enfocado y está teniendo mucho éxito por sí solo. Los Caligaris agradecieron al público mexicano el que hayan podido presentarse en 4 ocasiones en el Auditorio Nacional. Cuando nos largamos a hacer el show en el auditorio, fue 1, fueron 2, fueron 3 y fueron 4. Así que nada, la alegría y el agradecimiento es infinito. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, dentro de este mismo evento Upfront, ahí nos encontramos a más famosos, los cuales, bueno, hablaron de distintos temas. Uno de ellos, precisamente, Eric Rubin, a quien se le preguntó si la rivalidad entre Sasha y, por supuesto, Paulina sigue latente y por eso no se pudo reincorporar precisamente a este reencuentro que sigue generando grandes ganancias a nivel nacional e internacional. ¿Quién sabe exactamente qué nos respondió? ¡Chequen esto! Muchas celebridades del mundo de la música se dieron cita en el Lunario del Auditorio Nacional, donde se llevó a cabo el evento Upfront, tales como Eric Rubin, quien dijo desconocer las declaraciones de Paulina Rubio, asegurando que fue por Sasha Sokol que no pudo integrarse al reencuentro de Timbiriche, y recordó con cariño su romance con Alejandra Guzmán. Se le invitó desde un principio, yo estuve hablando con ella. Y a final de cuentas no se pudo. Estuvo bueno, la verdad estuvo bueno, fue una etapa de mi vida increíble, nos divertimos muchísimo, es alguien a quien quiero muchísimo, ¿no? Con quien tengo muy buena relación. Quien reapareció ante los medios de comunicación tras sus problemas de adicción fue Rayleigh Barba. Pues es que la salud que yo no la conocía. Hoy estoy enamorado, la vida está muy guapa, hermano, la vida está guapísima y cada día me gusta más. Y lo bueno que yo también le gustó la vida. Raúl Ortega, integrante de Río Roma, descartó que tenga una demanda por pensión alimenticia. Es lo que dicen, pero no sé, no me ha llegado nada, pero pues, no sé, ojalá cuando llegue ya veré, ¿no? Este público nos conoce, o sea, yo creo que no hay nada que decir, salvo que, pues, como tengo un hijo hermoso. Jesús de Rey, quien ha experimentado en el género urbano y el reggaetón, dijo respetar la decisión de Alex Sintek de no querer cantar en dichos ritmos. No, pues no sabría decirte, pero le mandamos mucho amor a Alex, que lo admiramos un montón. Filipa Giordano habló de su nuevo disco de duetos. La interpretación de Pepe Aguilar y Carlos Rivera y Jesús ha sido majestuosa en inglés. El grupo Panteón Rococó dijo que a pesar de que el reggaetón ha desbancado otros géneros musicales, las nuevas generaciones se han interesado en su propuesta musical. En nuestros conciertos puedes ver a niños desde 5 años hasta 80 años, ¿no? O sea, realmente todas las generaciones se presentan en los conciertos de Panteón. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Pues ahora sí que felicidades a Sony, echó la casa por la ventana con tantos invitados especiales. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Este fin de semana se va a llevar a cabo dos funciones más de Viva Flamenco. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el Carrusel de los Espectáculos platicamos con Alfonso Ruiz Palacios, quien dio detalles del concierto que darán diferentes bandas de rock en el Bahía Bar este viernes. El concepto pues es un concierto de punk rock independiente. El costo son 300 pesos el boleto el día del evento y va a estar, promete ser rock and roll, va a estar buenísimo, un muy buen rock and roll. Junior de Solo para Kids visitó el foro de 21 Noticias para hablarnos sobre la campaña Menos Reggaetón, Más Música para Niños y de igual forma del disco Todos a Bailar. Va de todo lo que es el universo de la música. La música es hermosa, pero no toda la música es adecuada para los pequeños. Y sin satanizar el reggaetón, quiero decirte que pues finalmente las cosas que son hechas para grandes, cuando un adulto conoce a otro adulto y hacen cosas de grandes, pues no son temas que a un niño le puedan interesar. De esto va la campaña. Leticia Cosío, directora de la compañía de danza Viva Flamenco, nos habló de la presentación que tendrán el sábado 14 de octubre en el Teatro Raúl Flores Canelo del CNA con su espectáculo Mujeres Moras. Somos 12 artistas en escena entre músicos y bailarines y tiene 6 cuadros de danza y que se hilan con solos de guitarra también, ¿no? Charlamos con el elenco de la puesta en escena Vitamina T, que se presenta en Microteatro México. Bueno, el personaje que hago es un personaje que es un transgénero. Y es un personaje que desde niño sabe que quiere ser mujer, pero también tiene el deseo de ser una actriz de comedia musical. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues parte de la información del mundo de los espectáculos.